invito a usted a buscar la palabra del Señor allí en Romanos capítulo 7. Cuando usted lo encuentra puede decir amén. Amén. Se puede poner en pie. Romanos capítulo 7, vamos a estar leyendo del versículo 15 al 20. ¿Ven? Dice la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en quién, en mí. Y yo sé que en mí, esto es en qué, en la carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿quién? Del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme a quién? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella está bendecida, Señor, todos los días. Bendice nuestras vidas, todos los días, Señor, nos dirige, Padre, según cada minuto, cada segundo, Señor, que podemos leerla, que podemos escudriñarla, Señor. Cada uno de esos minutos, Señor, es algo, Señor, que tú nos ayudas a entender y nos direcciona, Señor, a caminar en pos de ella. Yo te doy gracias por tu palabra en esta noche. Y gracias, Señor, porque necesitamos que cada día tú ministres nuestros corazones, nuestra mente, nuestro interior, Señor, para poder recapacitar, Señor, y poder entender, pero más allá de recapacitar y entender, podamos, Señor, anhelar en ti, Señor, ser corregidos, Señor, y que quites de nosotros, Señor, todo aquello que pueda permitir seguir alimentando la carne y no el espíritu, Señor. Porque ya al entregarnos, el decidir ser hijos tuyos, el tratar de vivir para ti, Señor, cada día, Señor, tenemos que anhelar el poder vivir conforme al espíritu, Señor. Mas no al pecado, mas no a la carne, Señor, porque ella nos lleva hacia una muerte segura, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en esta noche, Señor, y te pido que seas tú ministrando nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te decimos amén y amén. Usted puede sentarse, hermano. Dios
capítulo 7, versículo 15 al 20. Y vamos a estar hablando hoy acerca de la madurez. La madurez que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar cada día, alcanzar en el Señor. Y ¿cuántos de los que están aquí han vivido o han ido al campo? ¿Verdad? ¿Cuántos han tenido la experiencia de ver a en Cuba se dice puerca, una marrana, una lechona? Bueno, ya lechona es cuando no tiene bebé, ¿verdad? Cuando una puerca parida, una chancha parida. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver una chancha parida? Una chancha acostada, ahí alimentando a su bebé, alimentada ahí de la teta de la chancha, chupando, porque son bebés, ¿verdad? Llega un momento donde esa chancha sigue alimentando a sus cerditos, pero llega un momento que el cerdito comienza a salirle los dientes. Y cuando comienza a salirle los dientes, hay cerditos de esos que a los 15 días ya tienen el diente más grande que cualquier bebé que pueda tener 2 años. Unos dientones así de este tamaño. Cuando ese cerdito comienza a salirle los dientes, a la hora de amamantar, comienza a hacerle heridas en la teta a la chancha, a la cerda. Y cuando comienza a hacerle heridas, el mismo dolor provoca que su misma madre intente darle el hocicazo, de apartarlo, porque está hiriendo su teta. Entonces ahí es donde entran los dueños de la chancha. Los dueños de la cerda, los dueños de la chancha, los dueños de la puerca, cuando ven que la madre comienza a hocicar, a darle con el hocico a alguno de sus cerditos, entonces entra el proceso de lo que es el destete. De lo que es el destete. Ahí, bueno, en mi casa lo que se hacía era que se cercaba un pedazo y la mamá dormía en otro lugar, se agarraban los chanchitos a los 15, 20 días, más tardar un mes, se agarraban de ahí y se metían en ese lado separado, y el chanchito tenía que aprender a alimentarse, tenía que aprender a comer lo que el dueño le echara y comenzar a hocicar la tierra para, vieron que ellos comienzan a hocicar toda la tierra y ahí comienzan a encontrar gusanitos, cositas y todo eso, alguna manera de cómo ellos entretenerse y como también abrir el hoyo para ellos refrescarse en la tierra, en esa tierra húmeda. Pero en el destete ellos tienen que aprender a cómo alimentarse. Ellos tienen que aprender a comerse lo que el dueño le eche. Ellos tienen que aprender a vivir sin su madre. Ellos tienen que aprender a tratar de comenzar a morder y comer, aunque siendo pequeños quizás les puedan doler los primeros dientes, colmillos que les salgan. Entonces, en ese proceso de destete, y ellos comienzan a aprender y llegan, ellos pasan ese proceso donde ya que el chanchito de 5 días, ya que el chanchito de 10 días, ya que el chanchito de un mes comienza a crecer, comienza a fortalecerse, comienza a alimentarse, comienza y llega un momento que usted lo ve de 50, 60 libras y es el que usted luego pone en la vara, ahí en el hilito, asado, a comerse, ¿verdad? Pero llega un momento en la vida del cristiano donde entramos en ese proceso, donde comenzamos de a poquito en el Señor, donde hay cosas que no entendemos, donde hay cosas que no podemos llamar por su nombre, donde hay cosas en las cuales pensábamos cuando estábamos en el mundo que estaban bien, que no significaba nada, que no era pecado, que era simplemente una manera de vivir, que usted se sentía cómodo, pero al venir al Señor, usted se da cuenta y comienza a ver que ya no es así, que en el Señor las cosas son diferentes, que en el Señor las cosas cambian. Y usted comienza
escritura y usted comienza a escuchar la palabra de Dios y usted comienza a recibir dirección, donde usted aprende de a poquito a crecer en el Señor. Y ese poquito, de a poquito, a poquito, lo va a convertir a usted en una persona que no conocía nada del Señor, que no entendía nada del Señor, a una persona que va madurando y va avanzando en el Señor hasta el punto que usted llega a reconocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hasta el punto donde, aún teniendo esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, amén, usted puede discernir y puede darse cuenta qué es lo que usted hace conforme a la carne, que usted sabe que el Señor no le agrada y que está alimentando la carne, cuando realmente el Señor nos manda a vivir conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, conforme a la Escritura, conforme a lo que el Señor nos manda, a cómo nosotros debemos de conducirnos y cómo debemos de vivir en medio de toda esta sociedad. Bueno, yo veo en lo que leímos aquí en el capítulo 7, le dije que se quedaran ahí en el capítulo 7 de Romanos, vemos a un Pablo que llegó a una madurez, hermano, a una madurez que, Romanos capítulo 7, a una madurez que yo digo, Señor, gracias porque ¿cuántos quisiéramos llegar a la estatura de Cristo? ¿Usted cree que me llega a la estatura de Cristo? Y ver cómo hombres se esforzaron para llegar a hacer el bien, para llegar a que su vida fuera una vida en deleite ante el Señor, fuera una vida en agrado al Señor. Y Pablo dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La madurez comienza cuando usted acepta que usted necesita madurar y que lo que acontece en su vida tiene que ver con la forma en que tú reaccionas a lo que Cristo ha determinado y permitido a través de él. Y muchas cosas no van a llevar, fíjense, muchas de las cosas que nos pasan nos van a llevar a que usted y yo maduremos para que Cristo sea revelado en nosotros. Y que la vamos a pasar. Pero nos van a ayudar, fíjense, para que Cristo sea revelado en cada uno de nosotros. Porque a medida de como usted esté en el Señor, es como usted va a reaccionar. Y usted va a saber si realmente Cristo mora en usted o no. Usted va a saber si realmente usted ha alcanzado esa madurez en el Señor cuando usted se vea cómo usted actúa ante cada una de las cosas que puede enfrentar o vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Muchos están enfocados, hermanos, en el pasado que vivimos. Y yo le voy a decir algo. Muchos están enfocados en el pasado que vivimos, que en las acciones que hoy yo hago en nombre del pasado que yo viví. Y yo no sé si usted me está entendiendo. Hoy muchos están viviendo enfocados en el pasado que vivimos, más que en las acciones que hoy yo hago en nombre del pasado que yo viví. Y el debate comienza cuando usted y yo reconocemos, estoy enojado porque Dios, aleluya, me permitió vivir en este pasado. Usted no se ha dado cuenta que a veces hay personas que están enojadas, personas que están con un dolor tan profundo por dentro, pero quizás en su inmadurez no han sido capaces de reconocer y decir, Señor, es que yo estoy enojado contigo. Yo estoy enojada contigo porque yo no entiendo cómo fue que tú permitiste que yo pasara por tal situación. Pero en vez de ser sincero al Señor y decirle al Señor cuán enojados estamos con ellos porque no entendemos, porque hay cosas que pasan y pueden pasar en tu vida que
en vez de ser sinceros ante el Señor, y Dios que conoce nuestro corazón y Él sabe lo que pensamos, amén, sabe lo que está en el corazón y sabe lo que está en nuestra mente, dice, realmente estás enojado conmigo, pero no quieres reconocer que tu enojo es conmigo y te lo estás desquitando con cualquier otra persona que no tiene nada que ver. ¿Y saben qué trae eso? La inmadurez. Porque como usted es una persona que todavía está en ese proceso, usted no puede llamar las cosas por su nombre. Y es difícil que logremos entender muchas veces y decirle, Señor, yo tengo que ser sincera contigo, yo tengo que ser sincero contigo, yo me he sentido dolido, me he sentido herida, me he sentido dolida, porque yo no entiendo cómo fue que lo permitiste, o sea, no entiendo cómo, no entiendo por qué me sucedió, para qué me sucedió, y como veíamos el martes, ¿y quién soy yo para no pasarlo? En vez del por qué y para qué, el poderle decirle al Señor, Señor, ¿y quién soy yo? Yo te he querido culpar de algo que tú permitiste que pasara, pero ¿quién soy yo para no pasarlo? O sea, yo no soy Dios. Yo no soy Jesús. Si tu hijo pasó mucho más, ¿quién soy yo para no pasarlo? Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que no aceptes eso, hermano, hasta que usted no acepte y diga, Señor, realmente estoy pasando por esto y estoy enojado. Hasta que usted no acepte eso, va a sufrir y va a contender y va a luchar contra lo que Dios permitió. Hasta que usted no se siente, le diga al Señor, Señor, yo entiendo que en mi humanidad yo no hubiera querido pasar. En mi humanidad yo no hubiera querido que me sucediera a mí. Y pasé mucho tiempo tratando de culparte a ti por lo que yo pasé. Y pasé mucho tiempo tratando de culpar a otros por lo que yo atravesé. Y pasé mucho tiempo tratando de buscar justificaciones que me pudieran hacer sentir bien. Pero hoy yo puedo entender y puedo decirte quién soy yo para no pasarlo. ¿Quién soy yo para no atravesarlo? Hasta que nosotros no logramos entender eso, usted se va a pasar la vida cuestionando a Dios. Y usted se va a pasar la vida buscando justificaciones. Y usted se va a pasar la vida mirando lo que pasó y no mirando mucho más allá del por qué pasó. Y yo estoy hablando de algo, hermano, que yo lo he podido experimentar en mi vida. De algo que yo he podido experimentar en el Señor. Entonces, cuando tú no entiendes esto, tu mente no va a recibir esa capacidad que viene a través de la gracia para tú poder vencer y pasar eso que has vivido. Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, no, Pablo, no. ¿Qué fue lo que me dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y ella es la que va a perfeccionarte en medio de tu debilidad. ¿Usted cree que el Señor le podía quitar el aguijón a Pablo? Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y a veces usted y yo no logramos entender lo que eso significa. Porque a veces queremos ocultar cosas para ocultarnos del hombre, pero tratar de ocultarnos de Dios, cuando el Señor lo que quiere es que tú te veas como lo que tú eres, hijo de Dios. Y que Él como hijo está mirando más adentro de ti de lo que tú te imaginas. Pero a veces queremos ocultar tanto, cometimos un error, mentimos, y estamos tratando de ocultar y ponemos una careta, ponemos una estructura de hierro para que nadie descubra realmente, hermano, cuando es más hermoso venir ante la presencia de ese Señor.
yo tengo que ponerle nombre a lo que yo he hecho. Mentí. Cometí un error. Hice algo que no debía de hacer. Eso te aseguro que le va a agradar más a Dios. En ver a un hijo arrepentido, en ver a un hijo que reconoce que tiene un padre, que le ama y que cuando hay arrepentimiento en el corazón, Él está ahí para abrazarlo, no para castigarlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero ¿sabes qué? Nosotros no queremos aguijones. El mundo de hoy no quiere aguijones. La sociedad de hoy en día no quiere aguijones. Lo que quieren es reprender al diablo y lanzar dardos de fuegos de nuestra lengua en contra de aquel que nos hizo algo. En medio de esa sociedad en la que estamos, en medio de este mundo en el que estamos caminando, vemos que ya no queremos aguijones, sino que lo que queremos es reprender al diablo y lanzar dardos de fuego de nuestra lengua en contra de aquel que nos hizo algo, hermano. ¿Sabes qué? Eso algo simplemente vino a manifestar lo que había oculto desde mi errónea idea de religiosidad o mi errónea idea de madurez. Y Dios dice, madura, y está diciendo, ese todavía no ha madurado. Él todavía no ha madurado. Ella todavía no ha madurado. Tal persona te hizo esto y mira cómo respondes. Hay situaciones que van a llegar a nuestras vidas que van a sacar, ¿sabes qué? Nuestro verdadero yo. Hay momentos en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en medio de la sociedad, que vas a tener que enfrentar y van a llegar a tu vida para sacar lo que es verdaderamente quién es. Y que creíamos que éramos maduros, y que creíamos que éramos los más entendidos, y que podíamos creer que éramos los más conocedores. Y en la primera situación que se presenta, comienzas a ver, a botar fuego de tu boca. Que se revela en ti y en mí cuando vienen esas cosas. ¿Qué se revela de ti y de mí? ¿Qué sale de ti y de mí cuando tenemos que enfrentar esas cosas? ¿La naturaleza pecaminosa o realmente el que vivimos en el Espíritu? Y a veces tratar de dominar la carne y tratar de hacerle saber cuál es su lugar es difícil, hermanos. Es difícil mantener una vida en el Espíritu. Es difícil caminar tragándote la lengua. Es difícil. Pero ¿a quién queremos y pretendemos agradar? ¿A Dios o a lo que en ese momento, me liberé y dije todo lo que tenía que decir? ¿Sabes qué? A veces es mejor no decir nada. A veces es mejor ponerse el zipper. Ahí es donde usted demuestra si realmente usted vive en el Espíritu o usted vive en la carne. Ahí es donde realmente como hijos de Dios, como cristianos, podemos identificar en qué nivel de madurez yo he alcanzado en el Señor. He alcanzado esa madurez en la cual puedo decir, Pedrita, a veces digo lo que no quiero decir. Hay que ser bien maduro para reconocer en el Señor, Señor, me equivoqué. Todo lo que no tenía que decir fue lo que dije. ¿A cuánto le ha pasado, hermano? Amén. Sí, yo pregunto a cuánto le ha pasado porque a lo mejor nadie. Yo soy la única. En algún momento de nuestra
pensado. ¿Verdad? Entonces, tenemos que alcanzar esa madurez. ¿Qué sale de ti y qué sale de mí cuando nos pinchan? Cuando nos tocan. Cuando nos toca donde más nos duele. ¿Qué sale? Suri se queda pensando así. ¿Qué sale, Suri, verdad? ¿Qué sale? Cuando Jesús tocó, cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, salió poder de él, salió virtud. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces a nosotros nos toca, ¿sabes qué? El yo. Y ese es el que más duele. El yo. Los intereses. Porque el que se mete con uno de los tuyos se tiene que encontrar contigo, ¿verdad? Que se mete con uno de los míos va a tener que salir corriendo porque yo sí me entiendo. Cuidado. Porque no hemos aprendido a confiar ni a depender lo suficientemente del Señor, hermano. No hemos aprendido a confiar y a depender suficientemente en el Señor. Y entendido que lo que Dios prometió, lo que Dios permitió, Él sabe por qué lo permitió y sabe lo que está provocando. Dios sabe. Él conoce cada una de sus vidas. Él sabe lo que ha permitido en tu vida y lo que ha permitido en la mía también. Pero Él también sabe lo que está provocando eso que Él permitió. Él lo conoce. Él lo conoce absolutamente todo. Entonces, muchas veces, nuestro yo se aferra, se apega, se une a afectos, ideas, conceptos, a personas, a aquel que me hace sentir amado, a aquel que me hace sentir valorado, a aquel que me hace sentir validado, respetado, honrado. Y ahí, ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí viene el yo. Y se pega como una sanguijuela. Tenemos que, es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. Porque cuando usted comienza a sentir todas esas cosas, como humanos, el ego comienza, mire, a agarrar un nivel muy alto. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Ahí viene y permite que ciertas cositas comiencen a suceder para que te des cuenta qué pasa cuando a eso a lo que tú te apegaste, Dios te empieza a quitártelo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú comienzas a pegarte a esas cosas, tú te haces dependiente de esas cosas. Tú te haces dependiente de aquel que te sonríe, de aquel que te alimenta, de aquel en el que tú te puedas sentir segura, seguro, en aquel en el cual tú crees que tienes la oportunidad. Pero cuando el Señor comienza a hacer las cosas y comienza a quitarte, el Señor está diciendo, voy a ver de quién has dependido todo este tiempo. Si de esa persona o de mí. Y eso yo lo tuve que aprender. Eso yo lo tuve que aprender.
pasaste tantos años confiando, en el cual creíste y lo pusiste en un pedestal, en un paradigma, así en un abrir y cerrar de ojos. Dios permitió que pasaran cosas para que yo aprendiera a decir, desvié mi mirada y puse mi confianza o mi vista en aquel en el cual yo me podía sentir segura. Pero ¿sabes qué? Dios tenía otros planes. Porque quizás haya decisiones en las cuales tú vayas a tomar y pienses que la vas a tomar contando con que aún todavía tienes ese círculo o tienes ese apego, tienes ese apoyo. Y Dios te dice, no es por ahí. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer sin ninguno de ellos. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer, pero vas a depender única y exclusivamente de mí. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Y vas a ver humanamente que no tienes nada, pero ¿sabes qué? Te he dicho que nada va a faltar. Amén. Nada. Y no sé a qué te has apegado y no sé a quién te has arreguindado tanto que crees que con tu dependencia de eso es que Dios va a hacer. Estás equivocado. Dios no va a hacer nada porque dependas de alguien o porque te apoyes en alguien. Dios va a hacer lo que va a hacer en tu vida y con tu vida, en tu ministerio, en lo que Dios ha puesto en tus manos, cuando te vuelvas tu vista al Señor y comiencen a depender de Él. Amén. Es de Él, hermano. Y te va a costar entenderlo, porque en medio de esa situación tú vas a decir, ¿cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo ser que pasara? ¿Por qué, Señor, lo permitiste? ¿O para qué lo permitiste? Pero el Señor te está diciendo, es que no quiero que te contamines. Es que no quiero que salgas de ahí. Es que yo te voy a sacar, pero te voy a sacar de raíz. De raíz. Me botaron del trabajo. No te botaron porque quisieron. El Señor lo conoce todo. Dios podía tenerte en el trabajo hasta que te murieras si querías a los 75 años. Hay cosas que van a pasar que no las vas a entender. Pero cuando comienzas a mirar a Dios y comienzas a saber que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él lo conoce todo, que tiene autoridad sobre todo y que Él hace como Él quiere, amén, entonces tu mirada, tu vista, comienza a mirar de una manera diferente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, para que te des cuenta qué va a pasar cuando el Señor comience a quitarte. ¿Qué va a pasar cuando el Señor comience a quitarte el mejor amigo? El que tú creías que podría ser el mejor amigo. ¿Qué va a pasar cuando el Señor comience a quitarte aquello en lo cual te has aferrado durante tanto tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a detener? ¿O vas a seguir? Es que tenemos que aprender, hermano, a depender de Dios. A depender de Dios. ¿Y sabes qué? A veces es fácil decirlo. Depender de Dios no es decirle al Señor en un cántico, yo dependo de ti. O ir de rodillas y decirle al Señor, Señor, yo dependo de ti. Tiene que ser una realidad y nuestra verdad. Una realidad en ti. Que dependas única y exclusivamente de Dios. La dependencia de la iglesia madura tiene que ser en Cristo.
la dependencia de la iglesia madura es Cristo. Cuando tú comienzas a depender de Él, tú te das cuenta que todo lo que pasa, alabado sea el nombre del Señor, es porque Él lo permite por alguna razón. Y cuando tú comienzas a entenderlo de esa manera, hermano, su vida va a cambiar y va a ser diferente. Pero ¿sabes qué? Hoy en día la iglesia muchas veces se ancla en una línea de tiempo, donde se proponen cosas que necesariamente no están ajustadas al tiempo de Dios, sino al tiempo nuestro, al tiempo del hombre. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer, pero yo he tenido la oportunidad de conocer mujeres que han entrado al Señor. Perdón. Y le han dicho al Señor: te doy 3 años para que trates con mi marido. Y si a los 3 años no trata con mi marido, lo voto. Hermano, y en vez de nosotros regirnos por lo que el Señor dice a través de su palabra, nosotros pretendemos que Él sea quien se rija a lo que nosotros queremos decir, o a lo que nosotros queremos que Él haga. Es para reírse, pero es algo que está pasando hoy en día en muchas iglesias, donde quizás va una consejería pastoril y el mismo pastor te diga: divórciate, amigo, ¿qué tú haces? ¿Qué tú estás perdiendo el tiempo ahí? ¿Usted cree que eso es divino? Por supuesto que no, hermano. Eso se llama, ¿sabes qué? Inmadurez. Inmadurez. Porque pretendemos ponerle tiempo a Dios cuando Él es quien hace todo a su tiempo, que siempre va a ser perfecto. Siempre va a ser perfecto. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchas familias hoy en día están sufriendo las consecuencias de malas decisiones como esas. ¿Verdad? Están sufriendo las consecuencias de malas decisiones como esa. Porque yo le puse al Señor 3 años, en 3 años no hizo nada, Señor, no es para mí. Mentira del diablo. Nosotros en Cuba teníamos a una señora, Lucy, y ella siempre oraba por su esposo. Hermano, su esposo nunca quiso pegar un pie en la congregación. Adelante, mi amor, está aquí. Su esposo nunca quiso pegar un pie en la congregación. Jamás, hermano. Inconverso el Señor. Mira, muchas veces no la dejaba ir a la iglesia, le cerraba la puerta, le ponía estorbos para que ella no fuera a congregarse. Hermano, aquella hermana sufrió, lloró, no lágrima, sangre. Yo no sé cómo, o sea, orábamos por ella para que el Señor la fortaleciera en medio de todo su proceso. Pero ahí estaba ella, de rodillas, en la iglesia, buscando al Señor. ¿Sabe cuál era su primera oración? Además de la del Señor, su esposo. Señor, yo sé que un día yo voy a ver a mi esposo entrando por esa puerta. ¿Y sabe qué? Después de años y años y años en el Señor, hará como alrededor de unos 5 años, 5 o 6 años por ahí, su esposo conoció a Cristo.
Un día estaba en el culto ella como si nada, y de momento vemos a la esposa entrar a la iglesia. Entregó su vida al Señor, se convirtió, se pasó 2 años y medio en el Señor, los 2 años y medio, el esposo murió de cáncer. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. 15 años. Hermanos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nosotros en nuestra inmadurez queremos y pretendemos que el Señor haga en nuestro tiempo lo que Él quiere hacer y sabe cómo hacer en el tiempo que Él quiera. Y esa inmadurez es la que no nos permite a nosotros aterrizar y poder decir lo que Pablo dijo. Señor, yo reconozco que a veces yo hago lo que yo no quiero hacer. Yo reconozco que a veces yo te exijo cosas que yo no tengo por qué exigírtelas. Yo reconozco, y es en mi humanidad, en esa naturaleza pecaminosa. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cosas como esas, cuando tú comienzas a madurar espiritualmente, hermano, te das cuenta que las cosas del Señor y las cosas en el Señor funcionan de otra manera. Que cuando comienzas a madurar te das cuenta y comienzas a discernir qué es lo que está dominando en ti, la carne o el espíritu. Y Pablo había alcanzado esa madurez para darse cuenta, hermano. Y habla de estas dos naturalezas que están dentro nuestro, haciendo la guerra y la pelea. Voy para el culto. Me duele la cabeza. No vayas hoy. Mañana me voy a alistar, voy a sacar la ropa, me voy temprano. Y 5 minutos antes de irte para el culto te llega una visita. Y tú no sabes. Yo un día tuve que reprender. Yo un día tuve que orar por eso fuertemente. Cada vez que iba para la iglesia me llegaba una visita. Y decía, ¿y cómo le digo que sea? Que ya es hora de irme para la iglesia. Bueno, fue como que yo decía, no, espérate un momentito. ¿Y a esa hora qué le vas a decir? Y con mi cara muy dura, yo en un momento que tuve que decirle, mire, yo lo siento mucho, pero te dejo con mi madre porque me tengo que ir para la iglesia. Que cuando más alistado estás y cuando más estás preparado para venir a la casa del Señor, comienza a dolerte una oreja. Que cuando más estás, comienza a llover tremendo aguacero, no tengo sombrilla, agarra un nylon. ¿No lo hacíamos así? Un cartón. Y son cosas que pasan hoy. Pero tú y yo tenemos que aprender que si en un día le cediste a la carne, el segundo se lo cediste a la carne y el tercero se lo cediste a la carne, tú tienes que llegar a un punto de madurez en el Señor en el que tú tienes que discernir que lo que está gobernando sobre ti es la carne, no es el espíritu. Porque tu vida está tratando de agradar y de alimentar a la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y Él dice, el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué hay ahí, hermano? Una aceptación de sus acciones. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestras acciones. Muchos de nosotros no aceptamos lo que hacemos, sino que justificamos nuestras acciones a través del mal que hemos recibido. Escúcheme bien, muchos de nosotros, muchas veces, no aceptamos lo que hacemos, sino que justificamos nuestras acciones a través del mal
que hemos recibido. No, yo le respondí mal porque me levantó la mano. ¿Y quién se cree él? ¿Quién se cree ella? Esta religiosa muchacha. Y usted comienza a ponerse en una postura donde ahí no está el Señor por ningún lugar. Donde no está el Espíritu por ningún lugar. Ahí el Espíritu se hace y se fue, dejó la carne explotada. Justificamos lo malo que podemos hacer o lo malo que hicimos poniendo por delante lo que otros no hicieron. Mi hermano, si usted se lleva por todo lo malo que alguien le haga para usted salir en su humanidad y en su carne, usted va a vivir día tras día metido en la carne. En la carnicería. En la carnicería. ¿Usted sabe por qué? Porque cuanto más usted consagrado está, cuando más usted está en el Espíritu, cuando más usted está fortalecido buscando del Señor, siempre aparece algo que es como una piedra en el zapato. Tal cual, ¿verdad? Siempre aparece algo que es como si fuera a tener una piedra en el zapato para saber qué vas a hacer. Si te quitas el zapato, se lo tiras. Si te quitas la piedra y se la tira. Si te quitas la piedra y se la tira también. ¿Qué sale? Y yo le voy a decir algo. Es difícil, pero cada día tenemos que probar. Cada día el Señor nos va a probar. Cada día el Señor nos va a probar hasta que nosotros aprendamos a saber cómo responder. Porque nada en este mundo es una justificación para que usted obre conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Ahí es donde realmente sale nuestra naturaleza. Ahí es donde realmente sale que hay, qué tan de Cristo hay en nosotros. Qué tan del Señor hay en mí. Qué tan he aprendido de su palabra. ¿Qué tan he aprendido de cómo conducirme como hija de Dios o como hijo de Dios? Es ahí donde sale. Y pretendemos muchas veces justificar nuestras acciones delante del Señor y el Señor allá arriba. No hay justificación. Hubiera sido preferible que te callaras la boca. Hubiera preferido que no dijeras nada. Hubiera preferido que los demás te miraran como una más del montón. Hubiera preferido eso a lo que salió de tu boca. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto que nosotros tenemos aquí tiene poder. Lo que sale de aquí tiene el poder para dar vida o dar muerte sobre quien usted la diga. Entonces, muchas veces es mejor tenerla cerradita. Y sé que es difícil. Sé que es difícil cuando tienes una persona delante que te está desafiando, que no para de desafiarte y tú tener que hacer así. ¿Qué quiero? Pero Señor, no, Señor. No vale la pena, Señor. No, Señor. Es difícil, me sé, ¿verdad? Me sienta y sienta ahí. Es difícil, pero ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena. Y viene recompensa de parte del Señor sobre tu vida cuando tú aprendes a caminar conforme al Espíritu. Y aunque quizás en tu alrededor te vean como un anormal, como un alcohólico, como que no habla, como que no importa. Porque quien pelea por ti es el Señor. Quien pelea por ti y por mí, nosotros no tenemos que dejar de hermano. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué padre no defiende a un hijo? ¿Qué padre no defiende a un hijo? ¿Usted cree que esa lechona que está ahí, aunque le estén mordiendo la teta y el colmillo se le esté enterrando, y cuando uno va a quitar su manada para ponerla en otro lugar, usted piensa que ella no se para y comienza a caerle atrás a uno? Ella se para de ahí como una loca a tratar de comerlo así como
Y yo estoy segura que cuando usted se acuerde en ese momento de quién es su padre, usted se va a meter a la hora de usted. Usted va a preferir guardar silencio y callar. Usted va a preferir dar la media vuelta. Porque en las muchas palabras, abunda el pecado. A veces queremos hablar tanto y al final no decimos nada. Es mejor no hablar. Es mejor no decir nada. Es mejor ser conciso y directo. Alabamos el nombre del Señor. Cuando viene esa madurez en el Señor, lo primero que el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo y conmigo es: acepta lo que existe. Mentir, Señor, mentí. No, Señor, yo tuve que meter una mentira piadosa, porque tú sabes, si yo no meto esa mentira piadosa, yo no puedo ir a la churro el sábado. Hermano, mentira piadosa. Mentira. No hay mentira piadosa. No existe. Eso es algo que el hombre se ha inventado para buscar una justificación. Mentira es mentira y punto. Y es pecado. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Así de sencillo. No hay que ser un teólogo en la palabra del Señor para poder dar tantas vueltas a una palabra tan simple como mentira es mentira. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Usted y yo tenemos que aceptar y hacernos responsables de las cosas que decimos. Señor, tengo que aceptar que mentí y te pido perdón porque mentí. Y yo no quiero hacerlo más. Quiero que tú me apartes de ahí. Yo quiero salir de ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque llega un momento que se convierte en un vicio. Y usted mintió el lunes. Y el miércoles volvió a mentir. Y el jueves volvió a mentir. Y el sábado de nuevo. Cuando usted viene a ver, se la pasa mintiendo. ¿Verdad? Se convierte en una práctica que usted hace constantemente. Hermano, y así como estoy hablando de la mentira, hablo acerca de muchas cosas. De muchas cosas. ¿Ven? Entonces, tenemos, cuando usted es maduro en el Señor, y esa madurez que usted ha alcanzado en el Señor, usted poderse hacer responsable y decirle: Señor, yo reconozco que no estuvo bien. Aprende a tener claro con quién es tu lucha y aprende a ponerle nombre. Usted tiene que aprender a identificar con qué es lo que usted está luchando. Señor, estoy luchando con la pornografía. Ayúdame. Señor, estoy luchando con el vicio. Señor, estoy luchando, póngale el nombre. Y no comience a justificarlo. Señor, tú sabes que yo miento porque mi mujer ya no. Señor, tú sabes que yo miro en esas cositas ahí en la computadora porque tú sabes que yo no. No comience a buscar justificaciones y a tratar de buscar un culpable. Comienza a ver las cosas como son. Señor, yo reconozco que yo estoy cayendo en esto porque yo sentía eso. Y yo quiero salir de esa condición. Yo me hago responsable ante ti de que es por mí. Bueno, cuando usted abre su corazón al Señor y usted es sincero, algo sucede. ¿Y sabes qué? Nunca es tarde. Nunca es tarde para reconocer que muchas veces hemos hecho cosas que no hemos querido hacer y que están mal. Y que queremos hacerlas bien. Y que queremos estar bien delante del Señor. Amén. Amén. Y como decía Pablo allí en la Escritura, ahora pues ninguna cosa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes qué es lo que quiere el Señor? Que andemos conforme al Espíritu.
tengo que ser diferente. No puedo seguir en la misma condición. Porque ya no vivo yo para agradar mi yo. Vive Cristo en mí. Entonces ya yo dejo mi yo, que me agrada a mí, que me exalta a mí, que me reconoce a mí, que me pone en un pedestal a mí, para entonces yo vivir para quién? Para Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es ahí donde entra, alabado sea el nombre del Señor, Lucas capítulo 9, 23 y 24. Y dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos, ¿qué va a resaltar? El Señor. ¿Qué va a resaltar? Él. Por encima de cualquier reconocimiento humano, por encima de cualquier cosa, por encima de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo voy a hacer, de lo que si yo abro cada corazón en esta noche, yo sé que cada uno de nosotros tiene una agenda de todo lo que quiere hacer, de todo lo que anhela hacer, porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? Es nuestra naturaleza, hermano, y tenemos que reconocerla. Pero cuando Él dice, el que quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, y ese pos significa detrás de mí, detrás, no delante, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y a veces es difícil. Pero si queremos agradarlo a Él, si queremos servirle a Él, si queremos vivir para Él, Él no tiene que seguirnos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que seguirlo a Él. ¿Amén? Nosotros somos los que tenemos que seguirle a Él. Negarnos cada minuto, cada segundo a ese yo que tanto daño nos hace, para poder seguirle. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Y yo le invito a que usted se ponga